Estamos acá. Buenos días, jóvenes. Alanit, Marta, Jan, Diana, buenos días. Melanie, Brenda, Dulce, Vasu, Yamil. Buenos días con todos. Entonces, buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. Vamos a continuar con nuestras clases. Estamos ahora en el capítulo de paralelogramos, cuadriláteros. Marisol también, buenos días. Bien, vamos a continuar entonces, a ver de qué se trata esto. Dice paralelogramos, cuadrilátero. ¿Un cuadrilátero qué es? Es una figura de 4 lados. A ver, 1, 2, 3, 4 lados. Este es un cuadrilátero. Pero también, profesor, acá tengo 1, 2, 3, 4 lados. Sí, también los dos son cuadriláteros, sí. Pero si yo tengo 1, 2, 3, 4 lados, no, esto no es cuadrilátero. ¿Por qué? Porque 2 lados se están cortando. Como 2 lados se están cortando, esto ya no es cuadrilátero. Acá solamente los lados tienen como en común, solamente tienen los extremos en común. Sí, muy bien. Esto sí es un cuadrilátero. Acá también esto es un cuadrilátero. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si yo trazo una línea secante así, hay 2 puntos de corte. Cualquier línea secante tiene 2 puntos de corte. Pero acá alguna línea secante tiene 1, 2, 3, 4 puntos de corte. Entonces, esto se llama cuadrilátero convexo, y esto será un cuadrilátero no convexo. Lo que antes lo llamábamos boomerang, profesor, sí, esto antes se llamaba boomerang, mucho antes se le llamaba cuadrilátero cóncavo, no, ahora se llama con la geometría moderna cuadrilátero no convexo. ¿De acuerdo? Ahora lo que nosotros vamos a estudiar son solamente los cuadriláteros convexos, porque los no convexos ya lo sabemos, que X es igual a alfa más beta más zeta, eso ya lo sabemos. Pero el convexo se clasifica en paralelogramos, se clasifica en trapecios y en trapezoides. Entonces será paralelogramo, trapecios o trapezoides, dependiendo si tienen o no tienen lados paralelos. Si tienen 2 pares de lados paralelos, si tienen un par de lados paralelos, si no tienen lados paralelos. De esa manera. Correcto. Entonces, veamos ahora los cuadriláteros convexos llamados paralelogramos. Son aquellos cuadriláteros que tienen sus lados opuestos paralelos. Sí, este lado con este lado son paralelos y estos dos lados de acá también son paralelos. Bien. Entonces, vemos ahí, AB paralelo con CD, AB y CD también son iguales, sí, una A con una A. También BC paralelo con AD y también BC con AD son iguales, una B cada uno de ellos. Esto se llama paralelogramo. Son paralelas, profesor. Cuando son paralelas, entonces nosotros podríamos trazar acá una diagonal. Si trazo una diagonal, solamente una. Si yo trazara una diagonal así, mira, si trazo una diagonal, entonces voy a tener acá un alfa, como es paralelo, acá un alfa. Acá un beta, paralelo a un beta, formando una zeta. Entonces, este triángulo de acá tiene alfa, un garabato y beta. Y el triángulo de acá también tiene alfa, un garabato y beta. Estos dos triángulos son triángulos congruentes. Al frente de alfa, una B. Al frente de alfa, una B. Por ese motivo es que son iguales. Al frente de beta, una A. Al frente de beta, una A. Por ese motivo es que estos lados son iguales. No solamente paralelos, sino que deben ser iguales, correcto. Pero si tengo ambas diagonales, ¿qué va a pasar? Mira, yo puedo decir, este ángulo es alfa, acá también es alfa. Este es beta, acá también es beta. Entonces, mira, alfa, A y beta. Alfa, A y beta. Estos dos triángulos son congruentes. Consecuencia, al frente de la alfa, una bola. Al frente de la alfa, una bola. Al frente de la beta, un cuadradito. Al frente de la beta, un cuadradito. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las diagonales se bisecan. ¿Qué significa que las diagonales se bisecan? Que las diagonales se cortan en su punto medio. Se bisecan, se cortan en su punto medio. O sea que AO
es igual a OC y BO es igual a OD. Siempre va a pasar eso, profesor. Siempre va a pasar eso. Cada vez que tengamos paralelogramo. Entonces AO igual a OC, BO igual a OD. Siempre pasará eso. Por eso les digo, cada vez que tengas una diagonal en un paralelogramo, ¿qué cosa es lo que se debe hacer? Se debe trazar la otra diagonal. Si tienes una diagonal, se debe trazar la otra diagonal, porque las diagonales se cortan en su punto medio. Ya tengo punto medio, profesor. Y si tengo punto medio, eso me hace recordar la base media. Muy bien, muy bien. Y eso es de base media y esto es de las clases anteriores. Correcto, entonces, importante. Algo más, por supuesto que los ángulos opuestos son iguales en todo paralelogramo y los ángulos consecutivos, bueno, opuestos son iguales, teta con teta también, y consecutivos, alfa con teta, deben sumar 180 grados. Alfa más teta deben sumar 180 grados. Esas son las propiedades de todos los paralelogramos. Profesor, estos son los paralelogramos y los paralelogramos pueden ser romboides, pueden ser rectángulo, así, puede ser un rombo, o también puede ser un cuadrado. Así. Romboide, rectángulo, rombo o cuadrado. Esos son los paralelogramos, sí, son los paralelogramos. El romboide, prácticamente el romboide es el mismo paralelogramo, el paralelogramo en general. El rectángulo es paralelogramo, pero es equiángulo, o sea, todos los ángulos son iguales, todos los ángulos son de 90 grados. El rombo es equilátero, todos los lados son iguales. Y si es rectángulo y el rombo a la vez, será un cuadrado. ¿Ya? Vamos a ver eso entonces. Profesor, ¿qué cosa será un romboide? Romboide, paralelogramo. Pero los lados consecutivos son diferentes. AB, son diferentes. Los ángulos opuestos son iguales. Alfa con alfa, teta con teta son iguales. Alfa más teta suman 180. O sea, eso es igualito los dos paralelogramos en general. Y si tengo una diagonal, debo trazar la otra diagonal. Si tengo una diagonal así, debo trazar la otra diagonal, porque al trazar las diagonales, estos segmentos son iguales. En todos los paralelogramos. El romboide es el paralelogramo propiamente dicho. Muy bien, alfa con alfa, beta con beta, y la suma será 180. El rectángulo es el paralelogramo que tiene los ángulos de 90 grados. Equiángulo, ¿qué significa equi? Igual. Ángulo, los ángulos son iguales. Y como todos los cuatro ángulos son iguales y la suma es 360, cada uno debe ser 90 grados. Entonces, pero si estas son las diagonales, en este caso las diagonales son iguales. Sí, las diagonales son iguales. Pero si son iguales, si se bisecan, entonces acá bola, y bola. Cuatro segmentos iguales. Eso ocurre en los rectángulos. Entonces, propiedad, cuando a mí me dicen rectángulo, me están diciendo, utiliza que los cuatro ángulos son iguales. Utiliza que las diagonales son iguales. Entonces se cortan determinando cuatro segmentos iguales. Por lo tanto, van a haber triángulos isósceles. ¿Cuáles son? Alfa y alfa, isósceles. Acá también, teta y teta. Siempre va a ocurrir lo mismo, profesor. Siempre va a ocurrir lo mismo. ¿Correcto? Preguntas ahí. Veo si hay preguntas. A ver. Profe, un momento en el romboide, porfa. A ver, en el romboide. A ver qué dice en el romboide. En el romboide, el anterior. A ver, en el anterior romboide, ¿no? Ahí está. O sea, es el mismo paralelogramo, lo mismo. El mismo, es el paralelogramo en general, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Porque los ángulos, los lados consecutivos son diferentes. Pero si fueran iguales sería un rombo. Si los ángulos son diferentes también, ¿verdad? Dos ángulos consecutivos son diferentes. Pero si fueran iguales se convertiría en rectángulo.
Bien, muy bien. Esto será un romboide, ¿ya? Y si trazo las diagonales se cortan en su punto medio. Entonces, pero siempre esto, si tienes una diagonal, recuerda esto siempre, ¿ah? Los alumnos que han postulado me dicen, profesor, me acordé de lo que dijo. Si tienes una diagonal, traza la otra diagonal. Si tienes una diagonal, traza la otra diagonal. En el rectángulo, los cuatro ángulos son iguales, las diagonales son iguales, cuatro segmentos iguales, los ángulos son iguales también. Alfa de frente, alfa, acá también alfa, alfa y alfa. Entonces teta, teta, teta y teta. Correcto. ¿Verdad? Hasta ahí correcto. Por ahí podríamos adelantar una cosita acá atrás o una alturita, mira, una alturita. Entonces, mira, yo sé que alfa más teta es 90, alfa más teta es 90. Ahí está. Si acá tengo teta 90, acá será alfa. Mira ahí, alfa. O sea, fíjate, alfa acá y alfa acá. Alfa acá, mira alfa acá. Mira el triángulo A, B, C. ¿Ya estudiamos eso, profesor? Claro. Triángulo A, B, C. Triángulo rectángulo, sí. Le trazo la altura relativa a la hipotenusa. Y este ángulo con este ángulo son iguales. Sí, mira, estos ángulos son iguales. ¿Te acuerdas? Saltando la altura, estos ángulos son iguales. Correcto, correcto. O sea, se cumple lo que ya habíamos estudiado anteriormente. El rombo. Es el paralelogramo también, pero es que resulta que es equilátero. Equilátero, o sea, los lados son iguales. Ahí está. Los cuatro lados son iguales. Profesor, pero sigue siendo un paralelogramo. Sí, los lados opuestos son paralelos. Lo que pasa es que en este caso los cuatro lados son iguales. Pero si son iguales, entonces conviene trazar las diagonales. En este caso, las diagonales forman 90 grados. En este caso, las diagonales son perpendiculares. ¿Por qué, profesor? Porque ya sé que las diagonales se bisecan. O sea que las diagonales se cortan en su punto medio. Entonces esta línea va a ser en el triángulo ABC, ABC, en el triángulo ABC, esta línea va a ser mediana, pero es la línea Bam, por lo tanto también es altura y también será bisectriz. En el triángulo ABD también es un triángulo isósceles. Esta línea es mediana, entonces también es la línea Bam, también es altura y también será bisectriz. O sea que las diagonales son bisectrices. Esa es una consecuencia. Entonces diré, cada vez que yo tenga rombo, voy a tener los ángulos opuestos, son divididos por las diagonales en partes iguales. O sea, las diagonales son bisectrices. Ahí está. Y esto es lo que les voy a decir cuando estemos resolviendo problemas. Voy a decir, esta figura es un rombo. ¿Qué sabes de un rombo? Te voy a preguntar. ¿Qué sabes de un rombo? Y la gran mayoría me va a decir, por supuesto, el rombo tiene los cuatro lados iguales. Eso está muy bien. Los cuatro lados son iguales. ¿Y qué más te voy a decir? ¿Y qué más? Y ahí a nadie me contesta. ¿Qué me tienes que contestar? Me tienes que contestar que las diagonales son perpendiculares, que las diagonales se bisecan, y que las diagonales son bisectrices, O sea, el rombo, no solamente recordar que los cuatro lados son iguales, también debemos recordar que las diagonales son perpendiculares, que las diagonales se bisecan y que las diagonales son bisectrices. A ver, ¿quién se va a recordar eso? Voy a preguntarlos, Voy a preguntar, a ver quién me va a contestar. ¿Quién me va a contestar? Solamente, profesor, los cuatro lados iguales. Y te voy a preguntar, ¿qué más? ¿Qué más? Me tiene que decir, las diagonales son perpendiculares, las diagonales se bisecan y las diagonales son bisectrices. El cuadrado, profesor, el cuadrado es equilátero y equiángulo a la vez. Si es equilátero significa que es un rombo. Y si es equiángulo significa que es un rectángulo. Entonces, si es rombo y es rectángulo a la vez, la figura debe ser un
cuadrado. ¿Los cuatro ángulos son iguales? Sí, muy bien. ¿Los cuatro lados son iguales? Sí, correcto. Entonces, esa figura es un cuadrado. Pero si es un cuadrado, que es un rectángulo, entonces si es un rectángulo, los cuatro lados, perdón, las diagonales son iguales. Las diagonales son iguales. Bien. Además, si es un rectángulo, los cuatro segmentos determinados en las diagonales son iguales. Y las diagonales también son bisectrices porque se trata de un rombo. Entonces 45, 45. ¿Algo más? Sí. O sea que estos segmentos son iguales, así, iguales. Además, como se trata de un rombo, las diagonales son perpendiculares. Ahí está. Entonces, estas son las propiedades del cuadrado. Cuando les hablo del cuadrado, muchas veces el alumno me dice, los cuatro lados son iguales. Y a veces se olvida de los ángulos. Entonces otro se acuerda. Los cuatro ángulos son iguales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pregunto, ¿qué más? ¿Qué más? No me conté. ¿Qué cosa es lo que me deben contestar? Que las diagonales son perpendiculares, que las diagonales se bisecan y que las diagonales son bisectrices. Las diagonales son bisectrices para los cuadrados. ¿Listo? A ver, algo más tenemos ahí, teorema, mira, cuadrilátero cualquiera. Este es un cuadrilátero convexo cualquiera. ¿Ya? Creo que después le vamos a llamar trapezoide. Un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Pero yo uno los punto medio de un lado, punto medio del otro, punto medio del tercero, punto medio del cuarto. Los uno. Y se forma siempre un paralelogramo. El cuadrilátero que se forma al unir los puntos medios de un cuadrilátero cualquiera se llama paralelogramo. Esta figura es MNLS, es un paralelogramo. ¿Qué tiene una propiedad? Sí. ¿Qué propiedad tiene? Que el perímetro de ese paralelogramo es igual a la suma de las diagonales del cuadrilátero original. Suma de los cuadrados de los lados, o sea, el perímetro es igual a la suma de las diagonales. El perímetro es igual a la suma de las diagonales. Correcto. Correcto hasta ahí. Preguntas hasta ahí, preguntas. Veo si hay preguntas, a ver. Ya, correcto. ¿Algo más? Preguntas que tengan. No hay preguntas, seguimos. A ver. ¿Por qué, profesor? ¿De dónde sale que ese perímetro es la suma de las diagonales? Mira, si yo 1A con C así, 1A con C, entonces sale el triángulo ABC, triángulo ABC. Y en ese triángulo ABC, M punto medio y N punto medio. O sea que es base media. Si yo dijera que vale A, este segmento vale 2 veces A. Y en el triángulo ADS, punto medio, base media. Si acá vale 2A, este vale A. Y además son paralelas. Lo mismo va a suceder con la otra diagonal. Este será una B, 2B, base media, una B. Entonces ahora sí, digo, el perímetro del paralelogramo será A más B más A más B. A más B más A más B. O sea, 2A más 2B. Y 2A más 2B precisamente es una diagonal más la otra diagonal. Una diagonal más la otra diagonal precisamente es la suma de las diagonales. Por ese motivo, el perímetro del paralelogramo es igual a la suma de las diagonales. Bien, ahí está, perímetro, AC más BD. Si dos lados son paralelos y además son de igual longitud, si dos segmentos son paralelos y de igual longitud, al unir los extremos se forma un paralelogramo. Si yo tengo un paralelogramo cualquiera, romboide, cualquier paralelogramo, y tengo una recta exterior desde los vértices trazos perpendiculares, entonces se va a cumplir cierta propiedad, que la X debe ser igual a A más C entre 2. A más C. Y la suma de B más D entre 2 también es X. Entonces conclusión. A más C es igual a B más D. A más C es igual
AB más D. Y este segmentito de acá viene a ser la suma de las 4. A más B más C más D entre 4. A más B más C más D entre 4. ¿Correcto? A ver, acá, profesor, una propiedad importante, importante. Pregunta de varios exámenes de admisión. Pregunta de varios exámenes de admisión. Mira, dice que tenemos acá un paralelogramo y una recta exterior que pasa por el vértice D. Una recta exterior. La distancia de A hacia esta recta, la distancia de C hasta esta recta son conocidas, A y C. Calcular la distancia desde B a la misma recta. La distancia desde B a la misma recta. Entonces, ¿qué cosa es lo que digo? Fíjate, digo aquí que cómo se trata que este lado es igual a este lado porque es un paralelogramo, ¿verdad? Si yo tengo acá, estas líneas son paralelas, entonces prolongo así y así, y se va a formar un paralelogramo llamado rectángulo. Rectángulo. Pero mira que estas líneas son paralelas aquí. Digo, si este ángulo vale alfa, este ángulo también será un alfa. Porque estas líneas BH con DL son paralelas. Y también AH, ¿verdad? Acá, no, AB con CD son paralelas. Entonces acá un alfa y acá un alfa. Y si quieres acá un beta y acá también un beta. Correcto. Entonces este triángulo con este triangulito son congruentes. Al frente de alfa una C, al frente de alfa una C. Y como esto era un rectángulo, la X vale a más C. La X vale a más C. Bien, este problema de examen de admisión. Imagínate que esta propiedad, yo la quiero poner como examen, como pregunta de examen en examen San Marcos. A ver, ¿qué diría yo? Un campo de forma paralelográmica, ahí está, ¿verdad? En los extremos acá, ahí está Anita, ahí está Bexi, ¿verdad? Bexi, está Claudia, tal vez Claudia. Entonces, y este es un río que pasa por el punto de un río. Para ir entonces, estas chicas, para ir de Anita hacia el río, se demora 3 horas. Para ir Claudia hasta el río, se demora 4 horas. 4 horas. ¿Cuánto se demorará para ir Bexi hasta el río? Para ir desde Bexi hasta el río. ¿Cuánto se va a demorar? Lógicamente, suponiendo que se trata de la misma velocidad a la que van, ¿verdad? Si tiene 4 horas, en cantidad de horas también sería lo mismo. Entonces, ¿cuánto iría? Pues simplemente lo que hacemos, completamos y esta figurita de acá pasa para acá y este 4 pasa acá 4 horas. Entonces, la X, ¿cuánto sería? 3 más 4. ¿Cuánto se demora? 7 horas. Problema de examen de admisión. Del próximo examen de admisión. ¿Listo? Problema. Ya se me ocurrió ahorita, se me acaba de ocurrir. Este problemita lo voy a poner entonces como problema, ejemplo para examen de admisión, ¿no? Lo que le llaman DECO. Bien, a ver. ¿Ya se dan cuenta ustedes qué tipo de problemas hay acá? Entonces, correcto, seguimos. Bien, entonces, ¿habría otra similar? Sí, hay otra cosa similar acá. Por ejemplo, mira, ahí está. ¿Qué pasa si tengo eso de ahí? Quiero calcular X. Entonces también el río ahí si quieres, ¿no? Pero acá tengo D, C, A. Entonces fíjate, completo acá, completo un rectangulito. Si acá vale D, acá vale D. Ya se convirtió en el problema anterior. Ahora mira esta figurita de acá. Ahora prolongo así y trazo así y entonces esta figurita es congruente con la que estaba por acá. Entonces acá vale C más D,
aquí también vale C más D. Entonces la X, ¿cuánto vale? A más C más D. La X vale A más C más D. Listo. Problemas entonces, ¿ya? Muy bien. Entonces, podríamos decir cualquier figurita, por ejemplo, acá, cualquier figurita, ¿ve? Que sea paralelogramo, ¿no? Paralelogramo. A ver, así. Paralelogramo. Yo trazo una figura así ahora. Acá perpendicular. Acá perpendicular. Y acá también perpendicular. Y ahora, ¿cómo sería esto? Quiero saber esta X. Y acá tengo, no sé, esta que sea, por ejemplo, 5. Y acá que sea, ¿cuánto? 3. Ah, profesor, entonces, ¿qué haríamos acá? Igualito. Pues puedo prolongar acá sí y acá atrás. ¿Verdad? Entonces, este triangulito de acá va a ser congruente con este otro. Sí, va a ser congruente. Entonces, este cateto pequeñito vale 3, este cateto de aquí también será 3. Ah, o sea que la X, ¿cuánto vale? X vale 3 más 5. La X vale 8. La X vale 8. Ahí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Está fácil, o sea, simplemente lo traslado esta figurita. ¿Ya? Bien. Bien, seguimos entonces otro problemita por acá. Ah, profesor, problema número 1, miren ustedes ahí. A ver, parecido, ¿no? Parecido. Pero mira, como esto de acá es un paralelogramo ABCD y CFED también es un paralelogramo, entonces yo puedo unir B con F y acá A con E. 1A. Mira, esto vale 4, 18, 16, me piden calcular esto. Ah, entonces completo acá, miren, miren lo que hago acá, completo. Entonces, como este triángulo de arriba, congruente con el triángulo de abajo, porque tienen los mismos lados, lado, bola acá, el mismo ángulo, entonces son triángulos, este segmento con este segmento son iguales. Y además paralelos, segmentos iguales y además paralelos. Por lo tanto, la figura formada acá es un paralelogramo. Paralelogramo. Bien, y este sería el río, esta sería la línea que está cortando. Y entonces, profesor, ¿y ahora qué hacemos aquí? Simplemente completamos, mira, completo por acá. Puede ser así, ¿ves? Completo y así. Ah, o sea que este lo paso para acá. Ah, aquí también completo. Y entonces podría decir, esta figura de acá con esta figura de acá van a ser congruentes, sí, porque este segmento con este segmento son iguales. Pero como acá había un rectangulito, 16, 16. Acá 18, 18. ¿Qué puedes decir? Que este de acá, este lado, con este lado son iguales. Sí, son iguales. Ah, profesor, o sea, 18 más 4 es 16 más X. ¿Se podrá calcular X? Para que ustedes me dicen cuánto será la X. A ver, ahora sí. ¿Qué forma el paralelogramo? Ahí está el paralelogramo, correcto. Entonces se cumple, ¿qué cosa? Que 4 más 18, 4 más 18 es igual a 16 más X. 4 más 18 es igual a 16 más X. Correcto. Que este triangulito con este otro son congruentes. 18, 18. ¿Correcto? 16, 16. Ahí está. 4 más 18 es igual a 16 más X. ¿Correcto? Veo ahí preguntas, veo si hay preguntas. Todo está correcto, nada, dice el profe, todo está bien. Todo está bien. Seguimos. En un paralelogramo, ABCD, ahí está el paralelogramo. M es punto medio de C, punto medio. Y N punto medio de BN, mira, N punto medio de